Apreciados hermanos, les damos una cordial bienvenida a este servicio dominical en esta oportunidad. Agradeciendo al Señor siempre por las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted y yo somos testigos del cuidado que Dios ha tenido durante este tiempo. Hemos sido testigos de la provisión de Dios durante todo este tiempo. Y también agradecemos al Señor porque Dios nos ha permitido por medio de este medio poder seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Poder seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios. No estamos tratando de dar un pleno conocimiento humano o una experiencia humana, sino siendo dirigidos por la palabra de Dios para nuestro beneficio y para glorificar el nombre de Dios. Sabemos claramente por medio de la palabra de Dios que estamos aquí y somos salvos para darle la gloria y la honra siempre a Dios. Bienvenidos nuevamente a este servicio dominical y creo que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del rol de la mujer en el hogar o en la casa. Hoy día estaremos hablando del rol del varón, del hombre en la casa o en el hogar. Yo sé que está esperando mucho este mensaje, especialmente las hermanas, ¿verdad? Porque es como un revanchismo que tenemos quizás en cuanto a eso. No, pastor, el domingo pasado fue para las mujeres y ahora estamos esperando qué le va a decir a los hombres. Bueno, no realmente yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Nuestro propósito de estos mensajes es edificar, fortalecer la familia. Usted ni yo somos perfectos, ni los hombres ni las mujeres, pero estamos en este camino de perfección para poder glorificar el nombre de Dios y que Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas para que la familia pueda ser fortalecida. Dios quiere bendecirnos y nos ha mostrado por medio de la palabra de Dios cuáles deben ser los roles en el hogar para que podamos poder estar firmes en medio de las adversidades de nuestras vidas. Y hoy día, como antes, hermanos, vemos, hermanos, que las familias están siendo atacadas de diferentes maneras y tenemos que fortalecer nuestro matrimonio. Invito, por favor, que abran sus Biblias al libro de Génesis, el libro de los comienzos. Creo que si queremos hablar sobre un tema bíblico o un tema en nuestras vidas cotidianas, tenemos que comenzar siempre con la primera mención. La primera vez que se mencionan las cosas, porque allí encontramos un patrón, allí encontramos mandamientos específicos. Y vamos a ver en este libro de comienzos, el libro de Génesis, sobre el rol del hombre en el hogar. Génesis capítulo 1, por favor, en nuestras Biblias, verso 27 y verso 28. El primer libro de nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Aquí encontramos uno de los primeros mandamientos que encontramos acá en el libro de Génesis, que se le está haciendo llegar al hombre, específicamente sobre algunas responsabilidades, mandamientos que tiene que tener. Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28 en nuestras Biblias, por favor. Acompáñeme, dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla. Acá encontramos algunos verbos que son muy importantes en cuanto a la responsabilidad del hombre en el rol del matrimonio y en el rol que debe de desempeñar en el mundo entero. Acompáñame en oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias una vez más, Señor, porque por medio de este medio podemos llegar, Señor, a los hogares. Por medio de este medio, Señor, podemos llegar a los creyentes y a aquellas personas que quizás también están buscando algo, Señor, para sus necesidades personales. Señor, tu palabra nunca llega vacía, Señor. Siempre llegará al propósito en el cual tú quieres en nuestras vidas. Por eso venimos y nos entregamos delante de ti, Señor, para que tú puedas utilizar este mensaje y a este servidor, Señor, para hacer exposición de tu palabra, no de nuestra experiencia, sino lo que tu palabra enseña, para que podamos tomarlos, podamos edificar nuestras vidas y ponerlas en práctica. Ya que no vale de nada el simplemente hecho de saber la palabra de Dios. Si no la practicamos, no tendrá ningún tipo de sentido, ningún tipo de resultado. Por esa razón, Señor, venimos delante de tu presencia para que nos enseñes, para que comiences a corregir dentro de nosotros mismos, que tu palabra pueda hacer un efecto dentro de nosotros y así poder cambiar en nuestras vidas, en especial en nuestro matrimonio. La gloria y la honra siempre será para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28 dice que los bendijo Dios y les dio esta responsabilidad básicamente al hombre.
Le dice, quiero que tú hagas esto. Hoy en día estamos en una crisis, hermanos, en cuanto al el rol que el hombre debe cumplir, no solamente en el aspecto del hogar o la casa, sino en el aspecto social, en el aspecto del gobierno, en el aspecto de la iglesia. ¿Cuánta falta hace el liderazgo de un hombre, hermanos, en nuestros días? Desde la creación podemos ver, hermanos, la ausencia de esta responsabilidad que el hombre tiene de liderar, de señorear, de sojuzgar, apreciados hermanos, sobre las responsabilidades que Dios nos ha dado y en especial sobre la familia. Usted y yo sabemos que vivimos en un entorno donde las mujeres están tomando el control o han tomado el control de los hogares, pero no necesariamente porque ellas quieren tomarlo, sino por la ausencia de un liderazgo del hombre en el hogar. Queremos ver algunas cuantas estadísticas para poder mostrar claramente esta ausencia. A fines de la década de los 1990, el periódico estadounidense USA Today, él calificó que los Estados Unidos, el país con mayor número de hogares sin padres, es los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, dice esta estadística, lo que dijo este periódico, hermanos, en Estados Unidos, el país con mayor número de hogares sin padres es Estados Unidos. Pero no solamente Estados Unidos. Según el censo del año 2000, de los 44.700.000 familias brasileñas, 11.200.000 estaban a cargo de mujeres y no de los varones. Según otras estadísticas de Perú, el 35% de los hogares peruanos, hermanos, las cabezas de los hogares son las mujeres, según el censo del 2017. En Nicaragua, el 25% dice de los niños viven solo con la madre y no con el padre. En Costa Rica, el porcentaje de los hijos a los que los padres no reconocen legalmente aumentó, hermanos, en la década de 1990 del 21.1% al 30.4%. Por estas estadísticas, hermanos, nos damos cuenta que hay una ausencia del padre en el hogar. Y usted podrá decir, pero esto no es mi caso. Sí, estoy hablando de una forma general, apreciado hermano, hombre, que tú eres hombre de casa. Pero usted y yo tenemos que reconocer como varones que esto es verdad. Yo nací en un hogar donde el liderazgo lo tenía mi mamá y no mi papá, en este caso mi padrastro que nos crió. Y no solamente lo vi en mi familia, lo vi en las personas que estaban a su alrededor. En el barrio donde yo vivía, las madres eran las que gobernaban, las que sojuzgaban, las que señoreaban los hogares. Y usted, seamos honestos, vivimos en una sociedad donde la ausencia de liderazgo de un hombre, hermanos, está en el hogar. Y no solamente en el hogar. Como pastor les puedo decir, también hay una ausencia de liderazgo de hombres dentro de la iglesia. Liderazgo dentro de una sociedad, hermanos, la ausencia. Las mujeres son las que reclaman, los hombres no son los que reclaman. Vemos lamentablemente que hay una ausencia. Cuando estamos hablando acerca del rol del hombre en el hogar o en el matrimonio, hermanos, vemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó con una responsabilidad. Lo creó para poder tomar el liderazgo, las riendas del hogar y de la sociedad. Acompáñenme nuevamente a Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. El Señor Dios comenzó a colocarle esta responsabilidad. Obviamente está hablando los dos, pero cuando vemos la palabra de Dios, siempre el liderazgo tiene que ver con el hombre y le está diciendo, te he colocado en una responsabilidad. Ahora, me llama mucho la atención en este versículo dos palabras importantes. En primer lugar, le colocó la palabra bendijo. Pero antes de ver la palabra bendijo Dios, porque queremos saber cuál es el significado real de esta palabra bendición, porque a veces lo tomamos muy a la ligera, Dios te bendiga. Especialmente en el país donde estamos viviendo, Venezuela, es una costumbre muy de las personas poder pedir la bendición a nuestros padres o a nuestros familiares. Papá, bendición. Y él responde, Dios te bendiga. Qué bonita costumbre que tenemos en Venezuela. Pero esta palabra bendición la tomamos muy a la ligera y tiene un gran significado. Pero no solamente quiero hablar sobre esta palabra de bendijo, sino que también le dice, vas a fructificar, multiplicar, llena la tierra, sojuzga y señorea. Esta palabra en el hebreo, señorea, significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo específico.
Es lo que significa señorear. Vuelvo a repetir, el significado es ejercer absoluta autoridad. Dios nos ha colocado como autoridades de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Y tenemos que tomar esta gran responsabilidad. Tenemos que señorear. Ahora, no me malinterprete, porque vamos a llegar a este punto, pero no es que lleguemos ahora y escuchemos este mensaje y dice, bueno, de ahora en adelante yo voy a señorear como un señor absoluto. No, si está tomando esa actitud, está tomando una actitud de tirano. Y la tiranía, lo único que va a suceder, hermanos, es que va a haber una reacción de rebeldía cuando hay tiranía. Tenemos que ser sabios de los principios de Dios. Tenemos que señorear, tenemos que tomar control o gobernar de una manera sabia. Y la mejor manera es tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él colocó la autoridad en forma de un siervo para dar un gran ejemplo. Un ejemplo maravilloso que encontramos es acerca de los discípulos. Los discípulos estaban preguntando entre ellos y tenían una discusión por lo que había sucedido, se le había dado una propuesta al Señor Jesucristo. La madre de Jacobo y Juan se acercó donde el Señor Jesucristo y le dice, Maestro, tengo una petición que quiero que tú me la des. Ajá, le dice, ¿cuál es tu petición? Quiero que uno de mis hijos, en tu reino, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Cuando escucharon el resto de los discípulos esta petición, se comenzaron entre ellos a ver rivalidades, quién sería el primero. Posteriormente el Señor Jesucristo les va a dar una lección, no solamente a ellos, sino a nosotros. Y Él dice, ustedes han visto que los señores de en medio secularmente se comienzan a glorificar ellos. Pero les digo una cosa, en el reino de los cielos, el más pequeñito es el más grande. El servidor de entre vosotros se va a hacer el Señor de vosotros. Y les dio un ejemplo extraordinario lavando el mismo maestro, el mismo Señor, lavando los pies de sus discípulos. Y llegaron los discípulos a decir, no Señor, no podemos hacer esto. Sí, permíteme. Porque si yo siendo Señor puedo lavar los pies de vosotros, ustedes también tienen que aprender estas cosas. Y Él tomó el señorío usando la forma de un siervo. Y es la mejor manera de poder señorear, de poder ser un siervo para que las personas se puedan sujetar a nosotros de una manera voluntaria, como lo hacemos nosotros con Cristo Jesús. ¿Cómo nos sujetamos a la voluntad de Dios? Viendo el amor maravilloso que Dios tiene por nosotros. Que cómo ha sido su gran amor, que no solamente lo ha dicho, sino que lo ha demostrado. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto nos muestra y dice, Él se merece ser el Señor de nuestras vidas. Y cuando está hablando acá de ser Señor, señorear, es de ejercer absoluta autoridad, pero de una manera sabia. Apreciado hombre que está escuchando el mensaje en esta oportunidad, escúcheme bien. Usted tiene la autoridad en su hogar, pero si lo hace de una manera tirana, lo único que va a tomar las consecuencias que van a tener es rebeldía de su esposa y de sus hijos. Hágalo de una manera sabia, una manera de siervo, una manera de amor, y vamos a hablar acerca de esto. Entonces, cuando Dios dice la palabra que les ha dado esta responsabilidad a los hombres, quiero que señorees, no solamente los peces, las aves y los animales, quiero que señorees la tierra. Pero la primera institución que encontramos en el libro de Génesis es la familia. Y cuando Dios le da las instrucciones de la familia, la da al hombre, no a la mujer. Entonces usted y yo fuimos creados para liderar. Ahora, veamos la segunda palabra, que realmente en el versículo es la primera palabra. Veamos Génesis capítulo 1, verso 27. Y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, señorear, juzgad, etcétera, etcétera. Los bendijo. Esta palabra, bendijo, que es barak en el hebreo, tiene dos connotaciones. En primer lugar, obviamente, el privilegio o el regalo que Dios nos da para poder tomar, sojuzgar o liderar. Cuando dice la palabra bendijo, significa un regalo, un privilegio que nos da el Señor a nosotros para poder señorear. Tenemos que tomar en cuenta esto. O sea, el hecho de tomar esta responsabilidad de liderar, señorear, sojuzgar nuestra casa es un privilegio y no podemos tomarlos de una manera simplemente
como se pase. Bueno, yo sé que soy el líder. No, no, no. Tómalo como un privilegio de parte de Dios. La primera connotación, el primer significado. El segundo significado de bendijo está hablando de una exigencia de santidad, es decir, un llamado al compromiso o a la dedicación a Dios. Cuando dice te bendigo, eso significa que usted y yo, siendo hombres, tenemos que ser consagrados a Dios para tomar este privilegio, para tomar esta gran bendición que nos ha dado, este regalo de señorear nuestros hogares. No lo tome a la ligera el hecho de que usted siendo hombre, yo siendo un hombre, y nuestro rol en nuestra familia es tomar el liderazgo, es señorear nuestra casa. Y vamos a ver algunos aspectos en cuanto a esto. Entonces, ¿a quién le entregó este liderazgo? Se lo entregó al hombre. Volvamos a Génesis capítulo 1, verso 27 y versículo 28. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorearla en los peces de los mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, ¿a quién se le entregó el liderazgo? Al hombre. Usted puede decir, pero acá está diciendo al hombre y la mujer. Sí, es verdad. Pero cuando vamos a seguir adelante en la historia, en los preceptos, en los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, va a ser Dios específico con el trato, no con la mujer, sino el trato que fue Dios es con el hombre. Porque Dios es machista y Dios no quiere saber nada con las mujeres. No, en ninguna manera. Porque estamos hablando acá de las responsabilidades. Las responsabilidades. No solamente le dio esta responsabilidad del liderazgo, sino que también le dio la responsabilidad de las instrucciones. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 2, verso 15 al verso 18. Génesis capítulo 2, del verso 15 al verso 18. En este capítulo, y específicamente sus versículos, vamos a ver que la mujer no está. Recién la mujer va a ser creada. Y por ende, Dios le va a dar algunas instrucciones, específicamente de lo que deberían de comer y no deberían de comer, qué es bueno y qué es malo. Y se le hace estas instrucciones al hombre, porque es el que debe de señorear, el que debe de liderar. Capítulo 2, por favor, verso del 15 al verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Ese es trabajo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Crea al hombre, crea el Edén y coloca al hombre en el huerto para labrar y cuidarlo, para que estableciese y colocar un trabajo en él. Hay personas que dicen, no, el trabajo es la consecuencia del pecado. En ninguna manera. El trabajo estaba antes de la consecuencia del pecado. Entonces tenemos que entender que Dios lo coloca al hombre para trabajar y le dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Pero antes de hacer una ayuda idónea, lo que va a hacer Dios es que le va a dar instrucciones al hombre sobre las instrucciones de la moralidad. Esto puedes comer y esto no puedes comer. Esto es bueno y esto es malo. ¿A quién le da esta responsabilidad de las instrucciones? Al hombre, no a la mujer. Ahora, cuando vemos estas cosas y vemos lo que Dios ha hecho con el hombre y la responsabilidad que tiene el hombre y comparamos lo que está sucediendo en nuestro sistema, en nuestra sociedad, vemos que es totalmente diferente. Le hago algunas preguntas para poder comparar. Hoy en día, ¿quién es la persona, hablando de un hombre y la mujer, que busca las instrucciones? Seamos honestos. Son las mujeres, no los varones. ¿Quién busca ayuda en los problemas matrimoniales o en los conflictos que tenemos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Quién busca muchas veces el sostén del hogar? ¿Hombres o mujeres? En su gran mayoría, las mujeres. ¿Se habrá dado cuenta de la ausencia del rol creador que Dios tiene del liderazgo, de señorear en el matrimonio o en el hogar o en la casa? Es el hombre. Y el hombre ha dejado estas cosas. Podemos echar la culpa a las mujeres. Las mujeres les gusta controlar. Las mujeres les gusta tal cosa y tal cosa. Pero es por la ausencia de que los hombres han dejado su liderazgo. El pecado no cambió el orden.
No, pero el pecado, eso fue consecuencia del pecado. No, 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 no. No cambió el orden. Veamos Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 12. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 12. Ya habían cometido el pecado. Mira lo que sucede. Y versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre, no a la mujer, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comencemos en cuanto a esto. No, lo que pasa es que una vez que el pecado entró en el hombre, cambiaron los roles. No cambiaron los roles. Hubo consecuencias, pero los roles Dios bien lo estableció. Cambiaron el sistema. No cambiaron el sistema. Fue así, igual con el matrimonio. Cuando le preguntaron sobre la cuestión de la carta de divorcio, de repudiar a la mujer, le dijo, ¿no oíste en el principio un hombre y una mujer para toda la vida? El rol sigue de la misma manera. El hombre tiene que liderar y la mujer es la ayuda idónea del varón en la casa. Y acá cuando comieron del fruto prohibido, Dios lo llama al hombre, no a la mujer. Y bueno, y el hombre siempre tratando de echar la culpa a la mujer. No fui yo, fue la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntan a la mujer, ¿qué dice? Fue la no, fue la serpiente. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Comenzamos a echar y a justificar nuestros asuntos, nuestras responsabilidades. Después de la caída, no cambió en absoluto el rol que le dio Dios al hombre. En primera carta a los Corintios, capítulo 11. Fue Génesis. Vamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Vamos en el Nuevo Testamento y vamos a ver si cambió el orden del liderazgo dentro del hogar. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Nuevamente, no está hablando de categorías, está hablando de responsabilidades. No cambió el orden. El orden sigue de la misma manera. Un hombre, el liderazgo, no la mujer. Capítulo 11, en el mismo capítulo, verso del 8 al 10. ¿Ok? 8 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el varón no procede de la mujer. ¿Por qué razón el hombre es el líder? Porque dice, nuevamente versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Acá había un problema, obviamente, en la iglesia en Corinto, pero vemos claramente cuál es la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Aunque en la vida cotidiana las mujeres quieren cumplir el papel del hombre o lo están cumpliendo, el principio, hermanos, no es así. Al comienzo una mujer puede tomar el liderazgo y de repente le gustará tomar el liderazgo, pero después del tiempo se va a cansar. ¿Por qué? Porque no fue creada para este papel. Porque no fue creada para tomar esta responsabilidad. Y hoy en día, como consejero matrimonial, también les puedo decir claramente, las mujeres están pidiendo que sus hombres, que sus esposos puedan tomar el liderazgo. No te imaginas cómo ellas dicen, quiero que mi esposo tome las decisiones. Hay una ausencia. Pero no solamente fue creado este hombre para tomar el papel de liderazgo, sino también fue creado para proteger. Este hombre no solamente fue creado para tomar el liderazgo, sino también fue creado, o el rol que Dios le da, era para proteger su esposa y sus hijos. Es decir, el hombre está diseñado, su rol es de protector. El hombre se le dio esta responsabilidad integral del bienestar de su esposa, de sus hijos, básicamente de su familia. Volvamos a Génesis capítulo 2, por favor, en nuestras Biblias. Génesis capítulo 2, verso 15, por favor. Génesis capítulo 2, verso 15. No solamente entonces es el hecho de liderar, de señorear, de gobernar. No. Solamente también tiene la responsabilidad, el rol de que pueda ser un protector.
Por eso que cuando los hombres no toman esta responsabilidad, las mujeres van a reaccionar. Porque no está la mujer para proteger al varón, está el varón para proteger a la mujer. Fue creada para amar y ser protegida la mujer. Por eso que llamémosle sus virtudes de ellas, tienen que ver sobre este asunto del amor, de reaccionar a una protección. Cuando una mujer no se ve protegida por un varón, va a haber muchos problemas. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 2, verso 15. ¿Ok? Génesis capítulo 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto de Edén. ¿Para qué? Para que labrase y guardase. Llegamos acá al punto. Dios hizo un huerto y colocó al hombre para trabajar. ¿Por qué tenía que trabajar? Porque tenía que ser un protector, un sustentador de su familia. Capítulo 2, verso 22 al verso 24, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y le dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acá está hablando un papel extraordinario que el Señor da como protector. Está diciendo: acá está tu mujer. Él reacciona y dice: ahora esta mujer es carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Y Dios le dice: ahora deja a tu padre, a tu madre. Y sabemos claramente que no tenía padre y madre, pero está dando el principio de lo que debe ser la familia. Y ahora toma a tu mujer, protégela, cuídala. Ahora ella es parte de ti, es tu responsabilidad. Y del fruto de ustedes que saldrán los hijos, que es herencia de Jehová, también tú serás un protector sobre esto. Y es lo que hoy en día no encontramos. Lo que hoy en día encontramos es que la que protege el hogar es la mujer, no el varón. Por eso hay reacciones de las mujeres contra los varones. Porque no ven ese cuidado, no ven ese rol del hombre protector. Solamente están pensando en ellos mismos. Para poder entender un poco más sobre este punto, acompáñenme por favor al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 28 y verso 29. Efesios capítulo 5, verso 28 y verso 29. El libro de los Efesios es una epístola o una carta para una iglesia, la iglesia que está en Éfeso. Y en esta epístola tiene que hablar o habla acerca de la iglesia. Los beneficios que tenemos como creyentes y cómo está establecido la iglesia y muchas enseñanzas que tienen que ver con la iglesia. Y en el capítulo 5 está mostrando el apóstol Pablo sobre la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Sabe que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Cuando el Señor venga en las nubes, arrebatará, tomará fuertemente su iglesia y ahí serán las bodas del Cordero. ¿Ok? Es la alusión que encontramos en el Nuevo Testamento de Cristo con la iglesia. Entonces, para explicar esto, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de una familia, de un hombre y una mujer. Dice: así como Cristo ama a la iglesia, los maridos también deben amar. Está haciendo una comparación o un contraste entre estas dos cosas. Básicamente fue dado como ejemplo para la iglesia, pero de ahí también tomamos varias enseñanzas. Veamos, por favor, sobre este rol de protector de hombre para su hogar. ¿Y qué es lo que menciona la palabra de Dios? Efesios capítulo 5, verso 28 y verso 29. Efesios capítulo 5, verso 28 y verso 29. ¿Está conmigo? Leamos, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. En primer lugar, ahorita vamos a ver acerca de eso. Constantemente, básicamente 3 veces se le dice: ama a tu mujer. Ama a tu mujer, ama a tu mujer. Pero en este pasaje no le dice esto a la mujer con relación al hombre, sino más bien le dice a la mujer: respeta a tu marido, sujétate a tu marido, sujétate a tu marido. Porque tienen necesidades totalmente diferentes. El hombre fue creado para ser respetado y la mujer fue creada para ser amada, protegida, ¿ok? Cuidándole de ella, tratándola con mucho cuidado. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero el hombre está hablando acá ahora, el punto del hombre, de su responsabilidad, su rol en el hogar es un protector. Veamos por favor lo que dice versículo 29. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo con la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia.
Y está diciendo, ámala de esa manera. Cristo está sustentándola y cuidándola. Pero me llama mucho la atención sobre esta palabra sustenta. Sustenta. Y esta palabra en el griego de sustentar significa de criar a alguien y llevarlo hasta la madurez. Es decir, tomar a algún pequeñito y llevarlo hasta la madurez. Está hablando acá de criar, generalmente de acariciar o entrenar, pero específicamente está hablando sobre algo sustentador. Básicamente, críalo en los alimentos, cuídalo en esta parte, no solamente material, sino también internamente. Hay necesidades físicas e internas, emocionales. Y este sustenta, justamente habla sobre esto, que el hombre tiene el trabajo de sustentar, de cuidar. ¿Sobre qué aspectos? En primer lugar, sobre un aspecto de proveedor. Proveedor. Se está haciendo alusión de sustentar, de criar a una persona en lo material, desde algo muy pequeñito hacia la madurez, está hablando sobre lo económico. La palabra de Dios en primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, su primera responsabilidad en cuanto a este protector, hombre protector con su familia, es que tiene que ser un proveedor. ¿Cómo yo cuido a mi familia? Proveyendo las necesidades físicas. Un techo, el alimento, el cuidado de mi esposa en primer lugar y en segundo lugar de mis hijos. Un hombre que no puede proveer para los suyos, dice la palabra de Dios, es peor que un incrédulo ya negado la fe. Yo sé que hay momentos, hermanos, difíciles, pero toda una vida descuidando esta parte es complicado. Debemos de hacer todo lo posible como hombres para ser los proveedores de nuestra familia, por lo menos de lo básico. Y ese es el rol que usted debe tener como protector, pero no solamente en el ámbito físico, sino también de sobrellevar. ¿Sobrellevar qué? Las cargas de los unos a los otros. Libro de Gálatas, capítulo 6, por favor, verso 2. Acompáñeme, por favor. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabe que está hablando acá de cargas? Y hay cargas que son nuestras responsabilidades. Y a veces hay responsabilidades que son muy duras y que tenemos que sobrellevar. Ayudar a alguien nuestras cargas. ¿Sabe que el trabajo dentro de la casa, de la mujer que tiene dentro de la casa, es muy fuerte? No se lo puede dejar toda esa carga. Habrá momentos en los cuales usted como hombre protector tomará sus cargas, sobrellevará sus cargas, porque es nuestra responsabilidad. Ella tiene que cocinar, ella tiene que lavar, ella tiene que estar pendiente de los hijos, ella tiene que comenzar a pagar, ella tiene que comenzar a comprar las cosas, ella tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Aparte de todas estas cosas, también trabaja, tiene su propio trabajo. La pregunta es, ¿y usted cómo la está cuidando? ¿Cómo está proveyendo? ¿Cómo está cuidando su vida, no solamente física, sino también su vida emocional? Va a llegar un momento en el cual donde las mujeres son frágiles. Y lo vamos a ver ahorita en Pedro, donde dice claramente, trátalas como a vaso más frágil. Porque van a llegar un momento, si tiene tanta presión, ¡pum!, va a explotar. Ella no fue creada para presión. Usted y yo sí fuimos creados para presiones. Pero a veces nos comportamos no como hombres con presiones, sino más bien las cosas comienzan a presionarnos y nos comenzamos a estresar y somos a veces insoportables. Cuando usted y yo como hombre deberíamos de soportar el estrés. Y a veces al no soportar el estrés, estamos estresando a nuestra esposa, a nuestros hijos y no estamos cuidando internamente. Ellas tienen necesidades emocionales y tenemos que escucharlas. Nuestros hijos también tienen necesidades emocionales, hay que conversar con ellos, hay que comenzar a entrenar y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero estamos hablando de eso, de sobrellevar las cargas. Unos a otros, los hombres somos responsables sobre esto. No solamente esto, sino también de sostener. Hay momentos en los cuales ya están debilitando y tenemos que sostenernos. Acompáñame por favor el libro de Eclesiastés capítulo 4 en nuestras Biblias. Eclesiastés capítulo 4, un versículo muy importante. El libro de Eclesiastés. ¿Sabe que tanto el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón y tiene que ver con la experiencia en la vida? ¿Ok? Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Míralo, veamos lo que escribió este sabio, obviamente inspirado por la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para nuestro ejemplo.
Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Mira lo que dice. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Acabo de mencionar, es mejor dos que uno. Y paremos allí un momentico. Siempre las personas me preguntan, pastor, ¿cuándo una persona está preparada para casarse? Cuando esa persona ha aprendido a sobrellevarse ella misma, ¿ok? Cuando esa persona ha madurado ella misma y es capaz de ayudar a otra persona, es capaz de sostener a otra persona, es el momento en el cual puede casarse. Porque ¿qué es lo que ocurre? Mayormente, lamentablemente no hemos tenido conocimiento de la palabra de Dios y hemos cometido errores cada uno de nosotros. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, ya podemos enseñar a otras personas cuál es el momento indicado. Y préstame atención, hoy en día, cuando nos casamos, simplemente son por los deseos que tenemos, necesidades físicas, un enamoramiento platónico, ¿verdad? Estoy enamorado, me tengo que casar. Pero no llegamos realmente a ver la esencia del matrimonio, porque el matrimonio es un trabajo, pero la mayor responsabilidad dentro de un matrimonio es el líder, es el que señorea, es decir, el hombre. Y acá cuando dice, mejor son dos que uno, en su paga, estamos hablando de la responsabilidad del hombre. En su gran mayoría estamos dispuestos como hombres a levantar a nuestras esposas, a levantar a nuestros hijos. ¿Por qué se ha dado cuenta que las mujeres son más sensibles que los hombres? ¿No se ha dado cuenta? A veces hay que hombres son más sensibles que las mujeres. Pero ¿no se ha dado cuenta que los hombres somos más recios, más fuertes emocionalmente? ¿Por qué? Dios nos creó de esa manera porque estamos en el liderazgo para sostener, para soportar, para ayudar. Eclesiastés capítulo 4, sigamos leyendo por favor, del verso 9 al 12, dice, mejor son dos que uno, porque tiene mayor paga de su trabajo. ¿Por qué? Si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resisten, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Te has dado cuenta del trabajo en equipo? ¿Te has dado cuenta si todos nosotros utilizamos el rol que Dios nos ha colocado en nuestro hogar, en nuestra casa, podemos enfrentar cualquier adversidad? Y es lo que está sucediendo hoy en día, lamentablemente, es porque nadie está cumpliendo los roles en la familia y las familias son muy vulnerables. Se están rompiendo frágilmente porque no hemos comprendido el rol que debemos desempeñar. Apreciado hermano, hombre, si usted le está dejando la responsabilidad sola a su esposa, la pregunta es, tarde o temprano, caerá. Pero no es su responsabilidad, es suya. Cuando usted ceda, cuando usted tenga problemas, su esposa le ayudará. Juntos se van a calentar. Cuando venga otro para poder agredir a su familia o a alguien, está el otro. Y si estamos con Dios tenemos un cordón de 3 dobleces que es más duro que nadie. ¿Se está dando cuenta? El papel que el hombre debe desempeñar, un papel de proveedor, un papel que sobrelleva las cargas, un papel que sostiene y un papel que defiende. Un papel que defiende. Veamos al primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Cuando estamos hablando de que ese hombre sustenta, ese hombre protector, en primer lugar, ¿cómo protege? Sustenta. ¿Sustenta qué? Físicamente, emocionalmente, como un proveedor. Sobrelleva las cargas los unos de los otros, de su esposa, de sus hijos. Sostiene. Está en el momento de sostener, pero también en el momento de defender. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ah, pastor, acá está muy claro. Claro que está muy claro. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué no estaba el hombre con su esposa? Porque estaba trabajando. Sí. Y muchas veces es lo que sucede. Estamos en otro lugar y no estamos en el momento indicado con nuestras esposas. El varón tiene que defender a su esposa de los engaños que son más susceptibles. ¿Por qué no fue la serpiente al varón? ¿Por qué comenzó con la mujer? Porque la mujer tiene deficiencias, como usted y como yo, pero tenemos aspectos que son buenos, fuertes y débiles. Y Satanás conocía que podía entrar con la mujer.
Y acá usted y yo nos estamos dando cuenta que hay momentos en los cuales las mujeres son susceptibles sobre algunos asuntos y tenemos que estar nosotros ahí para poder ayudarle a no cometer errores. No, mi esposa es muy sensible. Bueno, debes estar tú allí para esa necesidad. Mi esposa, no, ella solamente quiere andar con su familia y quiere estar con su familia. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué quiere estar con su familia y no con nosotros? ¿Será quizás que nosotros no le estamos dando el amor? ¿No estamos dando la comprensión? Quizás con ella o con sus amigas se sienten mejor que con nosotros. Tenemos que pensar, no solamente acusar, sino pensar, porque nosotros somos los que estamos señoreando la casa. Entonces cada uno de nosotros debe de entender este papel protector, pero no solamente el papel protector de sustentador. Veamos por favor Efesios capítulo 5, verso 28 y verso 29, nuevamente por favor allí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, recuerda, sustenta. En segundo lugar, la cuida como Cristo con la iglesia. En este papel de protector, en primer lugar, la sustenta. Y en segundo lugar, la va a cuidar. Es decir, el papel va a desarrollar un rol de cuidador. Pero esta palabra cuidador, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando dice la palabra de Dios que la sustenta y la cuida, esta palabra en el griego tiene que ver como calentar. ¿Ok? Calentar. Primeramente es calentar. Es ablandar con calor. Tú sabes que los metales o aún lo plástico, si tú quieres moldearlo a la forma que tú quieras, hay que calentarlo con mucho cuidado para darle la forma. Y es básicamente lo que está diciendo, cuida. Está calentando para dar forma, para cuidar. También habla esta palabra de cuidar como empollar. ¿Te has dado cuenta? Las gallinas ponen sus huevos y comienzan a currucar sus huevos, a calentarlos. Habla acerca de esto. Y habla también de promover o fomentar. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Esta palabra de cuidar, sino que la sustenta y la cuida, los maridos a las esposas. Está hablando de calentar, de ablandar con calor, de empollar, de ser un proveedor, promover o fomentar. En otras palabras, está hablando de un hombre que calienta a su esposa para darle la forma que debe de ser. Muchos esposos, es que tú no eres así, es que tú eres así, que esto que el otro, tú eres muy fría, que esto que el otro. La pregunta es, ¿tú estás calentando para dar la forma de lo que tú quieres? En este pasaje mismo dice que Dios quiere presentarla a la iglesia para sí mismo, una iglesia santa, gloriosa. ¿Y qué es lo que está haciendo? La está perfeccionando, la está santificando para presentársela a sí misma. Si usted, apreciado hombre, varón, hermano, quiere una esposa amorosa, la pregunta es, ¿usted está fomentando esto? ¿Está haciéndolo con calor? ¿Está hablando de ternura? Un ejemplo de esta palabra lo encontramos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. No lo busque, solamente lo voy a leer. El apóstol Pablo acá dice en relación a las personas diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vuelvo a repetir, antes fuimos tiernos con vosotros. Paramos allí. Usted siendo un papel de protector de su esposa y de sus hijos. Específicamente, va a cuidar a su esposa. ¿Usted es tierna? ¿Usted es tierno con su esposa? ¿Yo soy tierno con mi esposa? ¿O les damos palabras feas, ásperas? Cállate, tú no sabes absolutamente nada. Tú ya cállate, que esto que el otro. ¿Haces esto? ¿Eres tierno con ella? A veces nos quejamos de las reacciones de nuestras esposas. La pregunta es, ¿eres tierno? Dice, fuimos tiernos como nodriza con ternura con sus propios hijos. ¿Somos tiernos? No, pero yo le digo las cosas para cuidarla. Ajá, pero la pregunta es, ¿cómo estás utilizando tu vocabulario, tu trato con ella? No es tu amigo, no es tu compañero. Y a veces utilizamos las palabras más adecuadas, correctas a las personas, pero a nuestra esposa, a nuestros hijos, no los tratamos de esa manera. Sino los tratamos de una manera muy vulgar, de una manera, hermanos, muy áspera con ellos. Y por esa razón no estamos en el liderazgo de nuestros hogares. Un hombre va a tomar el papel del cuidador. ¿Cómo?
con ternura, con calor, va a fomentar el calor, va a fomentar la tranquilidad, va a fomentar, hermanos, apreciado hombre, usted y yo, vamos a fomentar y vamos a promover, hermanos, el hecho de que estén cuidados ellos. Un cuidado amoroso. Oseas capítulo 2. Ahora sí quiero que me vayas conmigo, por favor, que vayas conmigo. Oseas capítulo 2 en nuestras Biblias, por favor, verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14. Oseas nos va a enseñar algo extraordinario en relación de cómo tratar con nuestras esposas. Te voy a explicar en un momentico acerca de esto, lo que está sucediendo. Vamos a Oseas, por favor, en nuestras Biblias. Capítulo 2, verso 14. No lo leas. Oseas capítulo 2, verso 14. Préstame atención. Oseas era un profeta. Y Dios estaba tratando con el pueblo de Israel. Y la relación de Jehová en el Antiguo Testamento con Israel es diferente al Nuevo Testamento con Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son novios. Israel con Dios lo estaba utilizando como ya esposos. Pero había un problema con la esposa, es decir, con Israel, en relación Dios como el esposo, Israel como la esposa. Israel había abandonado a Dios. Había sido desleal con Dios. Y se había ido con otros dioses y había fomentado la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios va a utilizar a un profeta, Oseas, para comunicar el amor que Dios tiene aún por Israel siendo infiel. Y le dice, lo vamos a comunicar con tu vida. Quiero que tomes a una mujer desleal, a una mujer de adulterio. Y esta mujer de adulterio, cuando te cases, te va a dejar y tú vas a ir a conquistarla. Es básicamente esto. Entonces cuando la gente... El pueblo de Israel miraba a Oseas y dice, ¿cómo es posible que esta mujer lo ha abandonado y este hombre la sigue buscando? Entonces allí llegaba el momento de dar el mensaje. Es lo mismo que ustedes están haciendo con Dios. ¿Se ha dado cuenta? Entonces Dios le va a decir varias cosas a Oseas que tiene que hacer con su esposa, siendo desleal. Mira por favor Oseas, capítulo 2, verso 14, dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Wow! Esta mujer lo abandonó a este hombre y este hombre tiene el amor todavía de traerla, llevarla al desierto y hablarle a su corazón. Este es el trato del cuidado que debe de ser un hombre. Y lamentablemente llegamos a este punto. Malograr nuestra relación matrimonial siendo ásperos, no cuidándolos, no siendo protector, no siendo cuidador, no siendo sustentador. Y cuando perdemos nuestra relación matrimonial es donde comienza este trato, ahora sí la voy a conquistar. ¿Por qué esperamos este momento tan trágico en nuestras vidas para conquistar a nuestras esposas, para cuidarlas cuando están yendo, cuando podríamos haberlo hecho anteriormente? ¿Se ha dado cuenta? Y Oseas habla mucho acerca de esto. Voy a buscarla. Voy a traerla, voy a compartirla, voy a cuidarla, voy a protegerla ahora. Lo que tus amantes no te dieron, yo te voy a dar. Básicamente es eso. Jueces capítulo 19, verso 3, por favor. Acompáñame. Jueces capítulo 19, verso 3. Un ejemplo sobre esto. Jueces capítulo 19, verso 3. Encontramos en Jueces capítulo 19 la historia de un levita que tenía una concubina y la concubina lo había abandonado a levita. Entonces levita sale a buscar a su concubina y sale con regalos. Ahora, la historia no menciona por qué se fue la concubina. Solamente menciona acerca de esto. Pero es una historia trágica. Porque cuando él la trae a su concubina nuevamente, sucede algo terrible en el pueblo de Israel. Abusan de esta mujer y al final el levita tiene que matar y lleva sus extremidades a todos los reinos, hablando acerca de la vileza que habían hecho estas personas. Pero hablemos solamente capítulo 19, verso 3. Jueces capítulo 19, verso 3. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llegaba consigo un criado y un par de asnos, y ella lo hizo entrar en la casa de su padre. Pues vamos a ver el versículo. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. ¿Por qué esperar este tiempo trágico en nuestras vidas con relación a nuestras esposas? Del papel de protector, el papel de cuidador, la cuida amorosamente, con calor la moldea. Habla de esta expresión de cuidar como esa gallina que acurruca o acobija a sus polluelos, empollar. Esa persona que fomenta el amor, el buen trato.
Es una persona que va a promover este tipo de cosas. No amamos para tener algo de ellas, sino que amamos sin esperar nada a cambio de ellas. Esta persona que ama se preocupa por estas personas. A veces los hombres somos egoístas en la relación con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y a veces tenemos un gran problema con esto. Este es el rol que debemos desempeñar hasta el momento. Fuimos creados para liderar nuestros hogares. Fuimos creados para ser protectores de nuestros hogares, no solamente con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Y número 3, el hombre fue creado también para mentorear, para enseñar, para disciplinar. El hombre se le dio la responsabilidad de educar y moldear su hogar. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Génesis capítulo 2, verso 15 al 18, por favor. Adán tenía la responsabilidad de transmitir, hermanos, la moralidad dentro de su hogar. ¿Qué era bueno y qué era malo? Lamentablemente vemos hoy en día, hermanos, que cuando hay problemas en el hogar, las mujeres son las que arreglan los problemas en el hogar. Con los hijos, ¿quiénes son los que disciplinan? La mujer. El hombre dice, bueno, ¿por qué le pegas? ¿Y por qué lo disciplinas? Cuando el hombre debería de ser esto. A veces la mujer tiene que decir, pero tú habla con los hijos. No, tú háblalo con esto. No. El papel del hombre en el hogar es el de moldear, el de mentorear, el de direccionar, de enseñar, de dar instrucciones. A veces las mujeres son las que arreglan los problemas entre los hijos. Son los varones, el hombre de la casa, que tiene que arreglar. A veces el esposo se queja, ¿no? Muchas de las cosas. Es que él no hace tal cosa, no hace tal cosa. La pregunta es, nosotros tenemos que arreglar ese problema, porque somos los hombres que tenemos que enseñar y dirigir. Si no, Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, verso 15 al 18. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, las instrucciones. ¿A quién le da las instrucciones? Al hombre. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De este árbol del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿A quién le está dando las instrucciones? Al hombre. ¿Quién le está dando las instrucciones de Dios para lo que enseñe a su esposa y a sus hijos? En la moralidad, que es bueno y que es malo. En el discernimiento, es al hombre. Entonces tenemos otro papel o otro rol del hombre en el hogar, que es el mentoreo, la educación, la instrucción dentro del hogar. El hombre debe de fomentar lo que es bueno y es malo. Hombre, Adán, esto puedes y esto no puedes. Ahora, cuando encontramos el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la serpiente está tentando a la mujer, el hombre hizo su trabajo, porque la mujer no había escuchado esta dirección, estas instrucciones. El hombre le dio las instrucciones. Cuando la serpiente le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto, la mujer respondió correctamente porque el hombre le había enseñado diciendo, no, esto no dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de cualquier árbol del huerto, menos del bien y del mal. De este árbol del fruto del bien y del mal. Ella había sido instruido, no por Dios, había sido instruido por su esposo, Adán. Y es lo que tiene que hacer el hombre. El hombre tiene que hacer estas cosas. El hombre, su responsabilidad es de mentorear, instruir a su familia. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2, por favor. Este es más conocido, hermanos, como el Shema, ¿okay? Una palabra de escucha. Esté atento, Israel, sobre Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al 2. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del pueblo de Israel, los hombres son los que tienen las instrucciones. Y mira lo que dice. Esto pues, capítulo 6 de Deuteronomio 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos. Mandamientos, estatutos y decretos. Que Jehová tu Dios te mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual poseáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Y comienza a decir más adelante, y hablarás a tus hijos estando en el camino, al acostarte, estando en la casa, vas a repetir esas cosas a tus hijos. ¿A quién está diciendo? A tú. Dice, estos son los mandamientos de Jehová tu Dios. Tú los guardarás. Y tú los enseñarás a tus hijos, y los hijos a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién le está dando esta instrucción de promover, de un mentoreo sobre su familia? A los hombres. ¿Quiénes vamos a enseñar la Biblia, las cosas espirituales, la moralidad dentro de nuestros hogares? Nosotros. Y muchas veces, hablando de una forma muy general, en el mundo en el cual vivimos, la moralidad la tienen más las mujeres que los hombres. Los hombres son más inmorales muchas veces que las mujeres. La pregunta es, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a mentorear? ¿Qué vamos a educar? Si nosotros mismos no estamos. Y esto lo vemos plasmado justamente en la iglesia. En la iglesia hay más mujeres que quieren ser entrenadas que varones. La pregunta es, ¿dónde están los varones? ¿Dónde está su papel? ¿Dónde está su rol? Por eso que hay problemas en casa. La mujer quiere que el hombre, su esposo, arregle los asuntos de la familia. El hombre no está. La mujer lo tiene que hacer. La mujer muchas veces tiene que enseñar las cosas del colegio y no los hombres. Etcétera, 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 etcétera. Hay un problema, y específicamente en este mentoreo, de educar e instruir, no es tanto con la mujer, aunque tiene su responsabilidad con la mujer, más que todo es con sus hijos. Cuando estamos hablando de ser el papel de protector con la esposa y con los hijos, el mentoreo también es con la esposa y con los hijos, pero específicamente con los hijos. Y tenemos un problema allí con nuestros hijos. Proverbios, capítulo 1. En nuestras Biblias, por favor, Proverbios capítulo 1. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestros hijos? Y en este papel, en este rol que Dios nos ha dado del mentoreo o de la instrucción, de la corrección. Proverbios capítulo 1, por favor, versos 20 al 22, en relación con nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 22. Usted dirá, pastor, pero esta enseñanza no es tanto de el papá y la mamá. Sí, pero la responsabilidad cayó sobre el hombre. Esto enseñarás. ¿Esto es bueno o esto es malo? Vas a decir esto a tu esposa y a tus hijos. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 22. Acá tenemos en estos pasajes, recuerda que Proverbios es un libro sapiensal, es una experiencia de una persona que lo utilizamos obviamente como experiencia para nosotros para enseñar. Y obviamente es un libro inspirado por el Espíritu Santo y que trae mucho conocimiento, consejo, sabiduría de Dios para nosotros. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 22. En estos versículos vamos a encontrar acerca del proceso del insensato. El insensato es el que no piensa en Dios, el insensato es el que no toma instrucciones, mandamientos, consejos. Veamos por favor capítulo 1, versos 20 al 22. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo? Acá tenemos el problema. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores, el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? En este último versículo encontramos el gran problema de los insensatos. De cómo un hijo se vuelve insensato. Un aborrecedor de ciencia, que es conocimiento, que no le importa conocer, no le importa nada, es un hombre rebelde, básicamente. Y él comienza a decir que acá encontramos una escalera de 3 peldaños. Un simple, si no tiene, hermanos, enseñanza, se va a convertir en un burlador, es decir, un insolente. Y un burlador e insolente, hermanos, si no se le disciplina, va a llegar a ser un insensato. Y este insensato tiene que ver como un rebelde que no quiere admitir conocimiento y es rebelde completamente, ni siquiera sabiduría ni experiencia. Este versículo es el gran problema que tenemos con cada hijo. A veces pensamos que los hijos, me salió bueno o me salió malo, como si fuera un sorteo. Pero esto no es así. Los hijos, dice en el libro de Salmos 127, son como saetas o flechas en manos del valiente. Ya está hablando de los padres, específicamente del padre. El padre sabe formar y sabe tirar bien en la flecha. Y debemos ser expertos en criar, instruir a nuestros hijos. Y para eso es la palabra de Dios, porque usted y yo no somos expertos. No tenemos conocimiento, pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para poder tener este mentoreo. ¿Cómo desarrollamos
este mentoreo o esta instrucción a nuestros hijos? Bueno, lo desarrollamos con el libro de Proverbios. Vuelve a Proverbios capítulo 1, por favor, verso 4. ¿Cómo se desarrolla esto en nuestros hijos? Proverbios capítulo 1, verso 4. Estoy hablando a los padres. Mira lo que dice el versículo 4. El propósito de los proverbios. Ya lo dijimos la semana pasada, pero vamos a repasar. Dice, para dar sagacidad, versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. Recuerda, un hijo, y cuando estamos hablando de los simples, ¿ok? Está hablando acerca de un adolescente. Los niños no hay ningún tipo de problema. Hay padres que dicen, no puedo controlar a un niño, a un pequeño. Si no puede controlar a un pequeño, imagínese un adolescente, no lo va a poder controlar. Entonces, cuando está hablando de un simple, está hablando de un adolescente, la primera etapa. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Vuelvo a repetir, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia. Y esta palabra jóvenes habla desde la infancia hasta la adolescencia. En esta etapa hay la simpleza. Y esta palabra simple, hermanos, son personas que no les gusta conocimiento, no tienen ninguna inclinación al tener conocimiento, ninguna inclinación a tener sabiduría o experiencias. Ellos quieren simplemente divertirse, básicamente es eso. Pero en esta etapa de infancia hasta la adolescencia, hermanos, es una etapa donde nosotros tenemos que trabajar en sus vidas y básicamente en esta etapa hay que formar el carácter. El carácter no es la personalidad, el carácter no es el temperamento. El temperamento son los rasgos genéticos que tenemos dentro de nosotros. La personalidad es básicamente lo que muestra nuestro temperamento, si somos honestos. Pero el carácter es el discernimiento de hacer lo correcto, cuando las personas nos vean o no nos vean. Cuando dice, este tiene un carácter fuerte, está hablando del temperamento. No estoy hablando de ese tipo de carácter. Estoy hablando de un carácter que es un hombre hecho y derecho, un hombre educado, un hombre que sabe hacer las cosas. Básicamente ese es el carácter y esta es la formación. En esta etapa de la infancia hasta la adolescencia es donde tenemos que moldear este carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Estamos hablando de este papel o el rol de mentoreo, de educar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 6, verso 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dos cosas fundamentales en esta etapa, de que a un joven podamos llevarles, hermanos, a poder llevar este carácter, esta formación en su vida. ¿Ok? Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara. El mandamiento es luz. Y la enseñanza... el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la luz y camino de vida las reprensiones que lo instruyen. Tenemos tres cosas importantes: mandamiento, enseñanza y reprensiones. Tres cosas fundamentales para formar el carácter en nuestros hijos, para quitarle la simpleza a nuestros hijos. Vuelvo a repetir, mandamiento son los estatutos, las leyes que deben gobernar nuestra vida y comenzamos con leyes espirituales para poder comenzar a cumplir las leyes sociales. En segundo lugar, la enseñanza. No solamente decir, la Biblia dice, enséñale, muéstrale, instrúyele. ¿Ok? Y número 3 son las reprensiones, las disciplinas, las llamadas de atención, las amonestaciones. No, él sabe. Está bien, tú le dijiste, pero estás instruyendo, estás reprendiendo. Es lo que tenemos que hacer en nuestros hijos. Y en especial en esta primera etapa de la juventud, donde está la simpleza reinando. En segundo lugar, Proverbios capítulo 1, verso 2, por favor. Capítulo 1, verso 2, sobre este problema de simpleza, de burladores y rebeldes, de insolentes. Vamos a Proverbios capítulo 1, verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Para entender sabiduría y doctrina. Doctrina tiene que ver con enseñanza. Para conocer razones prudentes, conocimientos, inteligencia, entendimiento. Para entender sabiduría, la correcta aplicación del conocimiento. Doctrina, hay que enseñarles. Y para que conozcan razones prudentes. Y con las razones prudentes puedan dirigirse de una manera correcta. ¿Cómo se hace esto? Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? Del padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies, dice, la dirección de tu madre. Esta dirección, hermanos, tiene que ver con el Torá, que es precepto o estatutos, son los mandamientos. Esta enseñanza tiene que ver con el castigo, con la reprensión, con la advertencia. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto de las instrucciones?
El padre. Y es un equipo con la madre. Volvemos a lo mismo. El padre es el protagonista en la instrucción de sus hijos. El padre. Cuando comparamos hoy en día con nuestra sociedad, ¿quién es el protagonista de las instrucciones? La esposa. Porque el papá, el rol del hombre, lo ha abandonado. Veamos, por favor, Proverbios capítulo 6, verso 20. Por favor, Proverbios capítulo 6, verso 20. Entonces, ¿quién ha dado instrucciones? El padre. ¿Quién ha dado las direcciones, hermanos? Es la madre. Un trabajo. Las instrucciones, el trabajo del hombre. Proverbios capítulo 6, verso 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Un equipo. Vuelvamos a decir, el mandamiento, las instrucciones, los preceptos, ¿quién los coloca? El hombre. El hombre es el que dice, esto se hace y esto no se hace. Es lo que tenemos que hacer. Proverbios capítulo 3, para terminar. Proverbios capítulo 1, verso 3. Proverbios capítulo 1, verso 3. Y él dice, quiero que sepas una cosa, tenemos que quitar a nuestros hijos desde la infancia hasta la adolescencia, quitémonos la simpleza. Cuando no trabajamos en ellos como un mentoreo, como una instrucción, un entrenamiento en ellos, los simples se van a convertir en insolentes burladores. Y los burladores se van a convertir en insensatos, rebeldes. Como lo dije anteriormente, me salió un hijo bueno, un hijo malo. No funciona así. Se tiene que trabajar, se tiene que mentorear, se tiene que instruir en ellos. Proverbios capítulo 1, verso 3, mira lo que dice. Para recibir consejo de prudencia y justicia, juicio y equidad. Está hablando acá de discernimiento, de balanceo. ¿Cómo se hace esto? Disciplinando. Bajo las siguientes instrucciones, ¿qué? Justicia tiene que ver con rectitud. Juicio tiene que ver con un veredicto. Y equidad tiene que ver con una igualdad. Es decir, en nuestro mentoreo debe existir justicia, rectitud, juicio, veredicto y equidad, que tiene que ser igualdad. Comencemos con la rectitud. Lo que usted enseña, lo que yo enseño, nosotros lo cumplimos porque hay que ser rectos. No es no, sí es sí. En segundo lugar, hay veredictos, sentenciamos, arreglamos el problema, te portaste mal y existe un castigo, una disciplina, una reprensión. Veredicto. No tenemos que dejar que los hijos hagan lo que ellos quieran. Tenemos que decir, hasta acá llegó, hasta acá no llegó. Nosotros somos los que estamos mentoreando. Y tenemos que tener igualdad en todos. Esto me llama mucho la atención. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del libro de Génesis, lo que Jacob hizo, tenía preferencias en sus hijos. José tenía una prenda de colores que nadie lo tenía, que se utilizaba mayormente para los reyes. No tenía acá, hermanos, igualdad. No era recto y tuvieron problemas. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ellos necesitan obtener sagacidad, dice la palabra de Dios, y cordura. Mira capítulo 1, verso 4, por favor. Capítulo 1, verso 4 del libro de Proverbios. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esta es la astucia. Pero no la astucia para la maldad, sino la astucia para evitar la maldad y hallar el bien. Este papel de mentoreo, de instrucción, es el papel del hombre. Apreciado hermano, hombre, amigo que está escuchando este mensaje de la palabra de Dios, ¿se ha dado cuenta que Dios es sabio? ¿Se ha dado cuenta que Dios tiene el rol que el hombre debe de cumplir y la mujer que debe de cumplir? Y que cuando los dos cumplen sus roles, cuando cumplen los dos los requerimientos de Dios, va a ser un matrimonio fuerte y por ende va a haber un hogar fuerte. Va a ser bendecido por Dios. Por eso que tenemos que inclinar nuestro corazón. Usted ha sido delegado. Dios le ha dado un papel importante de liderazgo en su familia. No lo deje. Liderazgo con su esposa, liderazgo con sus hijos. No lo deje. Dios le ha colocado un rol para ser protector de su casa. Sustenta y cuida. Y Dios le ha dado un papel fundamental, protagónico en las instrucciones, en el mentoreo. Fue creado para mentorear, para entrenar a sus hijos y a su esposa. Cuando usted y yo dejamos este papel, lamentablemente, estamos dejando una puerta muy grande para que haya destrozos en nuestra familia. Quiero hacerle una invitación, apreciado amigo. Usted de repente allí sentado dirá, es verdad,
he dejado mi papel en mi hogar. Quiero recuperarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, antes de tomar el liderazgo en su familia, permita que Dios tome el liderazgo en su vida. La palabra de Dios en Corintios dice, quiero que sepan esto, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza de Dios y de todas las autoridades es Dios. ¿Por qué no le permite a Dios entrar en su corazón? Es decir, ¿por qué no le dices, Señor, quiero que me salves? Quiero recibirte como Señor y Salvador personal de mi vida. Necesito ser dirigido por ti. En primer lugar, necesito que me perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que las cosas las he hecho mal, Señor. Quiero que tú vengas a mi vida y tú me salves, que tú hagas una transformación en mi vida. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo sucede este cambio y esta transformación? Cuando usted le dice, Señor, quiero que me salves. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene cosas extraordinarias para mostrarle, para poder recuperar lo que se había perdido. Pero usted necesita primeramente pedirle a Cristo que sea su Señor y su Salvador. Que Dios transforme su vida y acérquese al Señor, a la palabra de Dios, para seguir aprendiendo poco a poco y tomar el liderazgo. Tomar ese papel de un protector de su esposa y de sus hijos. Tomar ese papel y ese rol de un mentoreo, de un instructor para sus hijos. Y Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Apreciado hermano, usted ya que es un creyente, un hijo de Dios, hombres, ¿estamos cumpliendo nuestros papeles? ¿Estamos cumpliendo nuestros roles? No es la primera vez que he predicado esto, lo he predicado muchas veces. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos listos? Oh, sí, me tocó el mensaje, sí es verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que retomar nuevamente nuestras responsabilidades. Y hoy es el momento en el cual digamos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra falta de responsabilidad. He dejado mi rol en el hogar y lo voy a tomar con amor, con mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y es lo que usted y yo debemos de aprender de Cristo Jesús. Si queremos retomar el liderazgo en nuestros hogares, tenemos que ser mansos y humildes. En primer lugar, en Cristo Jesús. Y número 2, en nuestra familia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el único que puede utilizar la palabra de Dios para llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, para convencernos, para poder corregirnos, Señor. Si hoy tocaste nuestros corazones, Padre Santísimo, como hombres, que volvamos a tomar nuestras responsabilidades como siempre quisiste que las tomemos. No como tiranos, sino como hombres, líderes, siervos, humildes, llenos de amor y bondad, amando y cuidando a nuestras esposas, a nuestros hijos, y pudiendo ser el líder, mentoreo, de enseñanza, de instrucción a nuestra familia. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra para poder enseñarla. Trabaja en nuestras vidas para poder mostrar y ser un ejemplo en nuestros hogares. Señor, bendice a los hombres que hoy día han tomado decisión de salvación o de entrega y consagración, de poder vivir para ti, Señor, consagrados para ti, y poder recibir las grandes bendiciones en un matrimonio bendecido y en unos hijos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día y el mensaje. Amén y amén. Apreciados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de gran bendición. Sigo orando por este servidor y las personas que están involucradas en este ministerio para que podamos seguir adelante y poder seguir enseñando la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y les recuerde, los días martes y jueves, por medio de la página de la Iglesia Bautista Filadelfia en Facebook Live, estamos reuniéndonos martes, servicio de oración, y los días jueves, estudio bíblico a las 7 de la noche. Hermanos, les animo, por favor, les animo para que
que puedan estar en estos servicios, porque esto nos ayuda a seguir congregándonos y a seguir creciendo en la vida cristiana y en nuestras vidas personales. No deje de no asistir. Los que estamos en la cuarentena y ya no hay, no, haga todo lo posible para poder estar. Y también los días domingos, como ahora. Yo sé que usted puede escuchar el mensaje del día domingo en cualquier hora porque ya está grabado. Escúcheme bien. A las 10 de la mañana es donde la iglesia debe de estar reuniéndose. 10 de la mañana no tiene que hacer otra cosa, sino tiene que estar allí listo para que toda la iglesia pueda estar en ese momento escuchando la predicación. También, hermanos, les invito para que pueda invitar a otras personas. Yo sé que hoy ya no estamos congregándonos en el templo, pero haga todo lo posible para que sus familiares escuchen la palabra del Señor. Para sus amigos, invite a otras personas para que pueda escuchar este mensaje que va a ser de gran bendición. Hermanos, gracias por su asistencia, gracias por su fidelidad y el Señor los bendiga ricamente. Estamos despedidos, muchísimas gracias. Bendiciones.